Vale, venga, pues tenemos nuevo vídeo, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí ahora es modificar este concentrador de oxígeno de la marca Philips Respironics, ¿vale? El Everflow de 5 litros. Antes de desmontarlo y explicar un poco el hack para utilizarlo en vuestros acuarios, da igual si son de arrecife o de agua dulce, el problema principal es el pitido que hace. Esto cuando lo desconectas de la corriente comienza a pitar sin parar, ¿no? Lo que está haciendo es avisar de que pues se ha ido la corriente. Obviamente estos son dispositivos clínicos médicos, ¿no? Y tiene unas funciones especiales para este tipo de casos, ¿no? Que es que un paciente pues, que necesita oxígeno para vivir, pues se va la luz o falla la regleta, ¿no? Pues que todo el mundo se entere de que el dispositivo no está funcionando correctamente, ¿no? Entonces por eso tiene un volumen muy fuerte, ¿vale? Que luego os lo enseñaré. Es imposible programarlo con una regleta de Alexa o de Neptune o GHL, lo que tú quieras, porque cuando le quites la alimentación con el programador de on-off de tu timer, lo que va a pasar es que el pitido es ensordecedor. O sea, es que esto en casa no lo puedes tener, y si lo pusieras en la calle, tus vecinos posiblemente llamarían a la policía, te denunciarían porque es muy molesto, Entonces lo que haremos es desconectar el altavoz interno. Dicho esto solo para acuarios de arrecife. Obviamente si tenéis un uso real médico para un paciente, esto no lo podéis hacer porque tenéis que saber que el aparato no funciona. Pero como en nuestro caso lo que queremos es aumentar la saturación de oxígeno, siguiendo un poco los estudios de Forest Rower, ¿no? Y todo, ¿no? Todos esos estudios que hablaremos en otro vídeo que fomentan la salud de los corales, ¿no? Y ese estado vírico en el cual ayuda a controlar ciertas bacterias que perjudican los corales, pues gracias a esa saturación de oxígeno y promover ese estado virológico, ¿no? Pues con los fagos, que os lo explicaremos en otro vídeo mejor, pues utilizaremos este saturador de oxígeno. Es un poco complejo, pero bueno, lo voy a ir explicando en diversos vídeos, en una serie, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer el hack, ¿vale? Tampoco tiene mucha complicación, que tiene un filtro, pero bueno, que se puede cambiar muy fácilmente, que está aquí. Nos venden en Amazon, hasta en AliExpress. Yo, como no es un uso médico, la verdad que los he pedido por AliExpress, porque tampoco no pasa nada. Y en mi caso, como sabéis, el oxígeno en el agua salada pues solo llega, es un 20% menor que en agua dulce, es decir, le cuesta más que el agua salada esté oxigenada. Y para 115 galones, 520 litros más o menos que tiene mi tanque, vamos a empezar con una saturación de aproximadamente 0,5 o 1 litros por minuto de oxígeno, ¿vale? No nos va a hacer falta más, tampoco queremos saturarlo demasiado porque eso puede ser mortal para nuestros peces, ¿vale? Entonces tiene que ser una saturación de oxígeno controlada, pues eso, llegar más o menos un 120, un 130 por ciento de la saturación normal de un tanque de arrecife, bueno, de un tanque marino de arrecife, que puede estar pues sobre los 6,7 miligramos más o menos, 6,5, 6,7 sería el estado normal, 6 ya sería un poco bajo. Pues aquí pues buscaremos seguramente pues los 7,5, no sé, hay que mirar muy bien los estudios de Rower para ver si a lo mejor 8 es mejor. Intentaré buscar el punto dulce, pero os hablaré de esto en otro vídeo. Venga, va, pues vamos a desmontarlo. Recordad que aquí tenéis la salida de aire y ya está. La verdad que es bastante silencioso para tener un compresor como tiene para que funcione en su uso normal, ¿no? Es decir, esto es un compresor que comprime el aire, tiene unas ceolitas que lo que ayudan es a quitar el nitrógeno y concentrar el oxígeno. Vamos a disponernos a intentar desactivar el altavoz, ¿vale? Porque, claro, esto va a estar programado, este concentrador de oxígeno va a estar programado con nuestro controlador, que en este caso es una GHL Profilux 4. Y claro, cada vez que se enciende y cada vez que se apaga, pues hace un pitido muy fuerte que es muy molesto.
entendemos que, claro, estos dispositivos están preparados para pacientes no enfermos que necesitan de oxígeno y obviamente si se va la luz pues tiene que haber una alarma. De hecho tiene como una pequeña batería y el pitido dura muchísimo, ¿no? Y es muy fuerte. Pero claro, en nuestro caso, como lo queremos programar para conectarlo al acuario marino, pues este avisador no nos hace falta porque es muy molesto. Os digo que sería imposible tenerlo en casa con el pitido activado, ¿vale? Entonces vamos a proceder, es bastante fácil, quitamos aquí estos tornillos, luego aquí vais a necesitar otro tipo de destornillador, ¿vale? Que en este caso pues aquí es de tuerca, tiene que ser delgado y bastante largo, ¿vale? Y nada, son 4 tornillos, este aquí es más visible y aquí queda otro más. Vale, pues ya hemos quitado los tornillos y ahora procedemos a quitar la carcasa. Vale, está conectado, o sea que esto tiene que estar cerca de aquí, no se puede alejar mucho porque está conectado por esto, ¿vale? Aquí también tenéis un filtro de salida que en algún momento, pues creo que cada 25.000 horas recuerdan cambiarlo. Y nada, le he pasado un spray también para limpiarlo. Y ahora vamos a localizar el altavoz que debería estar aquí, ¿vale? Así que procedemos a lanzar esto y aquí vemos la placa. Esto, mira lo que os decía, esto lleva un rato desconectado y ahora si lo enciendo sigue pitando. O sea, es muy molesto. Muy molesto. Y como vemos aquí está el altavoz. Vale, aquí ya hemos... Hay que apretar aquí para sacar la placa, si no el botón hace tope, ¿vale? Entonces aquí ya podemos ver la placa y el altavoz, el que emite un sonido muy fuerte. Habría varias formas, viendo ahora aquí cómo está insertado, habría varias formas, ¿no? Quizás las más profesionales sería desoldar el componente, porque veo aquí que tiene las 2 soldaduras y seguramente pues lo podríamos sacar, ¿vale? Yo creo que voy a optar por la vía un poco más bruta, ¿no? Que es... Realmente no es muy ortodoxo esto, pero haciendo así con el destornillador muy gentilmente he podido sacarlo. ¿Vale? Ya está desconectado. Esto en principio no debería sonar. ¿Vale? Perfecto. Pues ya no suena. Aquí tenéis el hack casero. Espero que os sirva si queréis utilizar un concentrador de oxígeno en vuestros acuarios. Yo en mi caso, pues como llevo diciendo desde tiempo, sigo los estudios de Forest Rower. Me hacen súper interesantes, ¿no? De cómo la oxigenación ayuda a fomentar los virus que pues penetran en las bacterias, que pueden ser perjudiciales para nuestros arrecifes, ¿no? Y como la macropesca también afecta a los arrecifes de los océanos. Os voy a ir comentando mucho sobre este tema que me fascina muchísimo y como sabéis soy muy fan de la ciencia para este hobby. O sea, me encanta y lo disfruto y lo quiero compartir con vosotros. Y nada, pues ahora con mucha calma lo volvemos a poner otra vez. Recordad que aquí lo importante es que el botón salga. Esto es lo que primero tenéis que colocar porque si no, no vais a poder hacer presión. Y una vez está colocado, pues entonces ya podéis ir colocando la placa de nuevo. Hay que tener cuidado con esto, es hacerlo con mucha paciencia, con mucho tacto, porque al final esta es la placa controladora del dispositivo. Así que importante hacerlo con mucha calma, porque si os cargáis esto, pues no es el coste, pero no creo que sea barato. Pues ya está enchufado, la prueba de oro. El compresor se enciende.